Nuestra primera ponencia. Esta es nuestra ponencia central, que es a cargo de nuestro invitado internacional, el doctor Osvaldo Loera, licenciado en psicología, con estudios en maestría y doctorado en tanatología. Es doctor en ciencias de la educación, cuenta con un postdoctorado en psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Esta ponencia se titula Duelo y existencialismo, lo que la filosofía nos dice de la experiencia de la pérdida. Esta ponencia contará con 40 minutos. Posteriormente haremos una ronda de preguntas de 15 minutos, así que estén muy atentos y si desean hacer alguna pregunta, por favor tomen nota y al final el doctor nos ayudará con la respuesta. Buenos días. ¿Ahí se me escucha bien para todas ustedes? Perfecto, se escucha perfecto. Bien, les agradezco. Buenos días a todas y todos. Iniciar agradeciendo a Arturo Cardoso por la invitación, a la Universidad del Atlántico y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por esta invitación y también por la creación de estos espacios dialógicos donde poder compartir saberes, experiencias, incluso a través de la distancia. Les agradezco mucho. Les comparto un poco de manera inicial el lugar desde el cual estaré compartiendo estas palabras. Como ya lo comentaban, yo soy tanatólogo principalmente, me dedico a acompañar a personas en duelo. Yo cuando estudié la maestría y el doctorado en tanatología, aun cuando es una temática que me apasiona tremendamente, también es cierto que por lo menos en lo que se le conoce como el estado del arte o el estado de la cuestión de la tanatología en México por lo menos, habían un montón de cosas que no me gustaban, que me parecían de pronto como bastante deterministas con respecto al tratamiento, acompañamiento a las personas en duelo y demás, ¿no? Y esto me hizo buscar otros horizontes, ¿no? En los cuales me sintiera más cómodo y también más afín con respecto a mi manera de acompañar procesos de duelo. Eso me llevó a estudiar filosofía existencial aplicada a la terapia, terapia existencial, y de ahí como ese acercamiento a las filósofas y filósofos del movimiento existencialista, la fenomenología, y esto poderlo yo a su vez aplicar en contextos como los que están presentes en este coloquio del día de hoy, titulados como Enfermedad, Dolor y Muerte, ¿no? Que como ya se decía en la presentación, son experiencias ineludiblemente humanas. De uno u otro modo, estamos expuestos y vinculadas con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Y creo que este es un buen espacio como para preguntarnos cómo podemos relacionarnos con la enfermedad, cómo relacionarnos con el dolor, cómo relacionarnos con la muerte, ¿no? Cómo son estas relaciones, qué posibilidades tenemos al respecto. Y para ello estaré compartiendo algunos elementos de la filosofía existencial que han sido muy importantes para mi acompañamiento a personas en duelo, tanto en términos ontológicos como ónticos, también como aspectos de la fenomenología y compartirles un poco de lo que realizo acá en México con algo que he llamado tanatología existencial. Ya lo comentaba hace un momento, al final habrá momento como para preguntas y comentarios para que podamos conversar. Dicho lo anterior, em, algunos aspectos propios de la ontología, de la filosofía existencial, han sido muy importantes para mí en el acompañamiento tanatológico, en el acompañamiento a personas en duelo. Entre ellos, voy a citar cuatro o cinco elementos ontológicos que me parece muy importante rescatar. Dicho sea de paso, lo ontológico en la filosofía obedece a lo relacionado al ser en general, ¿no? Lo ontológico es aquello que compartimos unos y otras, ¿no? Respecto a las condiciones propias de la existencia y de la vida. Entre ellos, uno de los elementos que propuso Martin Heidegger respecto a la ontología. Se me comenta que se escucha un poco bajo, ¿cierto? Voy a hablar un poquito más fuerte o más cerca del micrófono. Eh,
Uno de los elementos propios de la ontología propuesta por el filósofo Martin Heidegger tiene que ver con la expresión ser en el mundo. Esta expresión de ser en el mundo alude a que la existencia humana siempre está situada, ¿no? Siempre está en relación con un espacio, con una territorialidad, ¿no? Algunas personas dirían también que una expresión contemporánea más afinada tendría que decir somos seres en un mundo, en tanto que el mundo en el cual nos encontramos no es el mismo que el mundo en que se encuentra la otra persona. En este caso, mi mundo en México, particularmente la Ciudad de México, es muy probablemente distinto al mundo de ustedes, en Colombia y en las distintas Colombias, por decirlo así, ¿no? Hay un asunto de existencia configurada por la territorialidad que justamente da connotaciones al existir, da connotaciones al ser. Somos en función del lugar en el cual estamos también. Y esto es importante en la tanatología y en el acompañamiento a personas en duelo, porque un día como hoy, por ejemplo, sábado, yo recibo aquí a unas 5 o 6 personas de manera presencial. Y aunque vienen y acuden a mi consultorio, esas personas que acuden presencialmente vienen con su mundo, ¿no? Y entonces vienen personas que realizan traslados de 2 horas para llegar acá y compartirme su experiencia de pérdida, la forma en que están sucediéndose su duelo, etcétera, etcétera. Y es muy importante como dar lugar a las preguntas respecto a desde dónde está viviendo su duelo, desde qué mundo se está viviendo su duelo, porque no es lo mismo vivir en un mundo fenomenológico, me refiero, donde, déjenme dar este ejemplo, no es lo mismo perder a alguien cuando contó con recursos de apoyo hospitalario en los mejores hospitales del país, etcétera, que perder a alguien en situación de calle, por ejemplo, en contextos de calle. Son mundos distintos. Y dado que son mundos distintos, la filosofía existencial nos invita a reconocer esos dos aspectos, tanto que somos seres en el mundo y también que vivimos, habitamos mundos distintos. Otro aspecto súper importante propuesto por la ontología heideggeriana tiene que ver con el ser con otros. El ser con otros en Martin Heidegger alude a que la existencia siempre está vinculada a otras existencias ineludiblemente. Sabrán ustedes quizá esas expresiones, por ejemplo, de terapia individual, ¿no? Si nos pusiéramos muy exquisitamente heideggerianos, ¿no? No hay una terapia individual, como no hay un individuo. Y no hay un individuo porque toda existencia es siempre relación, un conjunto de relaciones, un tejido de relaciones, ¿no? En ese sentido, bajo la misma analogía, las personas que recibiría acá el día de hoy aun cuando esté yo frente a una persona, importa reconocer que estoy ante una persona que a su vez es un tejido relacional, es un logro relacional. Las personas llegan a consulta con su tejido de relaciones. Además, en el contexto teratológico hay una acotación bien importante en este ser con otros. Decirnos con otros no solamente sugiere nuestra relación con las personas con las cuales nos estamos como vinculando día tras día, ¿no? Sino también ser con otros alude a nuestra relación con nuestros antepasados, por ejemplo, con todos esos antepasados que han configurado y contribuido para nuestra vida. En este mismo sentido, también somos con nuestros muertos, también somos con nuestras muertas. También somos con nuestros y nuestras desaparecidas. Ya hace un momento escuchaba unas palabras en reconocimiento, pero también en protesta y lucha contra un feminicidio que entiendo se sucedió cerca de sus espacios, entre sus estudiantes, ¿no? Y ser con otros también alude a esto, a cómo a través de la memoria, cómo a través de los memoriales,
cómo a través del recuerdo somos relación con nuestros muertos y nuestras muertas. Y eso es súper importante porque la tanatología, por lo menos en lo que compete a México, está plagada de una positividad tremenda, ¿no? Y por positividad tremenda me refiero a un tanto esas lógicas del si ya se murió, ya dejó de existir. Y eso es tremendamente delicado, porque lo que nos muestra la experiencia, lo que nos dicen los afectos, lo que nos muestra la filosofía existencial, es que la muerte no termina con nuestras relaciones, que la muerte es otra forma de relación, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo nos relacionamos con nuestros muertos, qué lugar les damos, qué lugar les hacemos a nuestros muertos en nuestra vida. Acá en México estamos a unos 15 días más o menos de unas fechas muy importantes que son los días de muertos. Y son fechas bien importantes porque tienen que ver justo con esto, con cómo a través de la tradición hacemos lugar para los muertos, cómo a través de la tradición y de la cultura les hacemos un espacio para relacionarnos con ellos, para convivir con la muerte, para convivir con nuestros muertos. Esto importa, porque las personas en duelo no solamente son las personas que perdieron a alguien o algo, las personas en duelo son personas también que están buscando, tejiendo, co-creando otras formas de relación con lo perdido, otros modos de existencia, me refiero. Otro atributo en este mismo sentido, propuesto por el filósofo Martin Heidegger, tiene que ver con el ser para la muerte, lo cual evidentemente para la teratología es de suma importancia. El ser para la muerte en Heidegger nos visibiliza y nos muestra que la muerte no está allá al final de un recorrido que nos comentaron, por lo menos en México, en primaria, se los dice, ¿no? Como uno nace, crece, se reproduce, muere, etcétera, ¿no? Como si la muerte fuese el punto final de este recorrido. Lo que nos dirá Heidegger al respecto es que la muerte no es el extremo final, sino es la condición existencial de todas nuestras posibilidades. Dicho de otro modo, nacer, existir, implica existir ya con la posibilidad de morir. La posibilidad de morir es inherente, en ese sentido, a toda nuestra existencia. No solamente es una posibilidad que se apertura a los 70, 80 años. Es una posibilidad que nos acompaña durante toda nuestra existencia. Prueba de ello, por ejemplo, tiene que ver con todo ese trabajo que se ha realizado y que se sigue realizando en la actualidad, por lo menos en México, acerca del duelo gestacional, perinatal y neonatal, ¿no? Eh, los, las existencias mueren incluso durante el embarazo, durante el proceso de embarazo. Y esta muerte también genera sus propios efectos y afectos. No se requiere nacer en el sentido positivista y tradicional, como para que la muerte se suceda. La muerte se sucede incluso dentro de un vientre, por ejemplo, lo cual nos lleva a replantearnos los parámetros a partir de los cuales pensamos la existencia, ¿no? ¿Cuándo uno nace? ¿Cuándo una nace? ¿En qué momentos se da el nacimiento? Si el nacimiento es una, un acontecimiento biológico, o el nacimiento también lo es un acontecimiento existencial. Habrán mujeres, madres y padres que me han contado acá en terapia diciéndome, mi hija nació antes de que la concibiéramos, porque ya durante un largo tiempo antes, mi pareja y yo la veníamos concibiendo afectivamente. Hay un acontecimiento del nacer que va más allá de lo biológico. Como de manera análoga, hay un acontecimiento de la muerte
que va más allá de lo biológico, de los parámetros biológicos. En este mismo sentido, pudiéramos hacer del duelo un ontológico. Los seres humanos, los Daseins, dirá Heidegger, ¿no? Somos seres para el duelo. ¿Qué significa esto? Que el duelo, lejos de lo que a mí se me enseñó en la maestría y el doctorado en tanatología, el duelo no es una enfermedad, el duelo no es una patología, aunque se duela y aunque se sufra. El duelo es una condición humana, una condición, dicho sea de paso, ontológica, una condición del existir. Existir implica aquí estar expuestas y expuestos a vivir distintas pérdidas a lo largo de nuestra vida, lo cual no significa propiamente un defecto de la vida o una patología de la vida. Es lo propio de la existencia. Hay una acotación que siempre me ha parecido importante señalar, que tiene que ver con, a mí me gusta distinguir el duelo de la pérdida, mientras que la pérdida me gusta describirla como la experiencia de perder algo que amamos, a alguien que amamos. El duelo me gusta pensarlo como un verbo, es decir, el duelo como una acción, hacer un duelo como el responder a las pérdidas que vivimos. Y estas respuestas a las pérdidas, ahí sí, ya es un asunto sumamente óntico, es decir, sumamente personal a partir de nuestros intereses, nuestras convicciones, nuestras esperanzas, nuestros anhelos. Eh, Hace un par de años escribí un libro llamado La habitación vacía y ahí describía, retomaba la historia de una chica, ¿no? De una niña de unos 8 años que perdió a su papá, mataron a su papá en su trabajo y dado que fue en un espacio cerrado, esta muerte se videograbó y se compartió en redes sociales, un desastre tremendo. Lo que hacía esta niña por la noche es que le ponía a la almohada con la que dormía, le ponía la camiseta de fútbol de su papá, ¿no? Una camiseta que decía ella seguía oliendo a él. Y por las noches, antes de dormir, se acostaba abrazada a la almohada de su papá. Me acuerdo que cuando llevan a esta chica conmigo, sus abuelos estaban muy alarmados, ¿no? Sus abuelos decían que estaban preocupados de que estuviera teniendo un mal duelo, o una patología, o una enfermedad, etcétera, etcétera. La cuestión acá, ay, perdí su cámara de ustedes, pero seguiré hablando. La cuestión acá es que ya les lo encontré. Esta chica, y fijémonos, es súper interesante, una niña de 8 o 9 años, hallando los modos de sentirse cerca de su papá, ¿no? De lo que estamos hablando acá es de una respuesta casi como una especie de performance, una respuesta creativa, una respuesta relacional para estar cerca de quien perdió, para hallar otros modos de cercanía, dicho sea de paso. Además, decir con ello que es importante reconocer que la experiencia del duelo es una experiencia íntimamente relacional. Hacemos duelos porque somos relaciones. No hay otra manera, pues. Es decir, vivimos experiencias de duelo porque previamente reconocemos que somos existencias relacionales. Hacemos duelos donde, a partir de nuestras relaciones, donde hay relación, hay una posibilidad de duelo en este caso. También otro elemento que me parece bien importante retomar tiene que ver con lo propuesto por el fenomenólogo francés, filósofo francés, Emmanuel Levinas, quien dirá que no solo somos para la muerte, como dijo su maestro Martin Heidegger, sino que, a su parecer, somos para después de la muerte. ¿Y qué significa para Emmanuel Levinas ser para después de la muerte? Es una manera de iluminar estas formas de trascendencia
a partir de las cuales al morir dejamos algo para quienes sobreviven. Al morir dejamos algo para quienes quedan. Los seres que perdemos también a su vez nos dejan algo, dejan un camino para nosotras y nosotros, ¿no? Y entonces el acompañamiento a personas en duelo también tiene que ver con esto, con no solamente mi sentir con respecto a lo que perdí, con respecto a quién perdí, sino también qué dejó eso que perdí, esa persona a quien perdí, ese ser a quien perdí, qué dejó para el mundo, qué dejó para la vida, qué dejó para mí, ¿no? Los muertos también dejan caminos, los muertos también abren caminos que podemos continuar transitando. Y al mismo tiempo que yo lo escucho muy a menudo con personas que están viviendo experiencias de enfermedades terminales. Esta preocupación respecto al qué dejarle a su familia, qué dejarle a sus hijos. Y no solamente en términos físico-materiales, sino también en términos de historias, de valores, de qué padre fue para mis hijos, qué madre fue para mis hijos, qué recuerdo les quiero dejar, qué recuerdo les estoy dejando. Ese es un ejercicio interesante porque nos permitiría preguntarnos si ahora mismo, el día de hoy, muriéramos, ¿qué dejamos para el mundo? ¿Qué recuerdo les dejamos a quienes quedan, a quienes nos sobreviven? Todo esto que acabo de mencionar son algunos ontológicos que suelo retomar frecuentemente en el acompañamiento a personas en duelo. Pero también, dicho sea de paso, es importante señalar que a la hora de estar frente a una persona, conversando respecto a su experiencia de duelo, su experiencia de pérdida, hay una especie de transición de lo ontológico a lo óntico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona viene y me dice, es que acabo de perder a mi perrito, evidentemente no le digo, claro, la existencia es un ser para la muerte. Para nada que digo eso. A la hora que estoy frente a una persona en duelo, hago del ontológico un óntico. Es decir, llevo del saber ontológico hacia una pregunta óntica, que tiene que ver con, a partir de saber que somos seres para el duelo, preguntarnos, ¿cómo es para ti perder a tu perrito? Todo esto que actualmente se le va conociendo como duelos interespecie, ¿no? Y de los afectos y la vida interespecie, nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo es para ti perder a tu perro? ¿Y quién es tu perro? Porque no solamente es un perro como en términos generales, sino de lo óntico. ¿Quién es ese perro del cual me hablas? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué maneras contribuyó en tu vida? ¿De qué maneras contribuiste a tu vida? ¿Qué efectos está generando su ausencia? ¿Cómo le recuerdas? Etcétera, etcétera. De lo que estoy hablando acá es de poder hacer del ontológico preguntas ónticas que intenten comprender e iluminar la experiencia de las personas en su singularidad. En este sentido, eh, la tanatología que practico, les decía, le he llamado tanatología existencial, dado que intenta estar nutrida por los saberes y convicciones de la filosofía existencial. En ese sentido, a partir de esta tanatología, hago uso de la fenomenología, ¿no? De la fenomenología como método, una fenomenología que nos permite hacer de las conversaciones no no una manera de aleccionar a las personas respecto a cómo vivir su duelo, sino hacer de las conversaciones una posibilidad de exploración de cómo lo están viviendo. Esto implica un movimiento de descentralización en donde el tanatólogo o la tanatóloga de orientación existencial necesita descentrarse del lugar terapéutico para poner en el centro la relación terapéutica y la historia y los saberes de las personas que me consultan. Porque no sé cómo sea allá,
en Colombia, pero acá en México hay toda una especie de herencia colonial en las prácticas terapéuticas, ¿no? Y de pronto las personas llegan diciendo, es que tú eres el experto, tú dime cómo debo de vivir mi duelo, que tiene que ver con toda esta herencia colonial de la profesionalización de la salud mental, el poder, las cédulas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde una posición fenomenológica existencial, dar cuenta de ello implica un gesto de descentralizarnos para que el centro de las conversaciones no sea el saber académico o el saber de los libros o el saber experto, por llamarlo así. El centro de las conversaciones que sean las personas y su autenticidad experiencial, su singularidad experiencial, para que sean este un espacio donde podamos privilegiar la comprensión de sus experiencias tal como las están viviendo. Y también que sea este espacio, a su vez, un lugar donde puedan hallar otros modos de vivirlas, siempre en acorde con sus convicciones, con sus valores, con sus intereses, con sus posiciones ante la vida. Em, Voy a aprovechar estos últimos 9 minutitos y tal para señalar algunos puntos principales y luego de ello dar lugar a las preguntas, comentarios y demás. A mí me importa hablar de esta forma de hacer tanatología porque creo que es también una forma de rebelarme, ¿no?, ante los discursos hegemónicos de la tanatología, por lo menos aquí en México, ¿no? Acá en México hay un montón de tanatólogas y tanatólogos que parten de una lógica, por ejemplo, kubleriana, de las muy conocidas etapas del duelo. Probablemente ustedes también han escuchado hablar de ellas. Y si bien es cierto que las etapas del duelo han dado pie a una difusión amplia de la tanatología, también es cierto que hay un problema eh, ético y político con respecto a las etapas de duelo, cuando se hace de ellas una manera de intentar generalizar la experiencia de todos los duelos. Y para mí es bien importante reconocer que no hay dos duelos iguales, en tanto que no hay dos personas iguales, y porque no hay dos relaciones iguales. Por tanto, pensar en unas etapas del duelo es antifenomenológico en ese sentido, porque intentaría generalizar lo que no es propiamente generalizable, ¿sabe? Eh, en este sentido, mi invitación para las estudiantes y los estudiantes que tengo en el diplomado en teratología existencial que llevo años impartiendo va hacia una propuesta de la escucha exploratoria, de la escucha fenomenológica, que no está intencionada a clasificar o categorizar la experiencia de duelo, sino describirla en su propia singularidad, con las propias palabras de las personas. Las personas, dicho sea de paso, tienen derecho a un duelo propio y no a que su experiencia sea clasificable. Además de que decía, no hay dos duelos iguales, porque no hay dos relaciones iguales, porque cada duelo tiene su propia singularidad. No es lo mismo una persona que está muriendo en un hospital, en proceso de cuidados paliativos, etcétera, que el proceso de una madre que su hija fue asesinada, con un feminicidio, por ejemplo, retomando lo que se hablaba hace un momento. No es lo mismo la experiencia de duelo a partir de una desaparición forzada que la experiencia de duelo de una persona acompañada de toda su familia en su casa, por ejemplo. No es lo mismo la muerte de alguien en un contexto de delincuencia y violencia que un proceso de duelo a partir de un proceso, por ejemplo, de eutanasia. Retomando un poco que sé que en Colombia tienen sus avances importantes al respecto, ¿no?, a diferencia de México. Es decir, los duelos no vienen solos.
todos los duelos vienen con su mundo, por jugar con esta expresión ontológica, ¿no? E importa que hayan personas, que existan personas que se interesen por comprender las experiencias de duelo en su singularidad, por acompañar a las personas en duelo en su singularidad, ¿no? Como una manera también de lealtad a sus historias, ¿sale? Como una manera de intentar brindar cercanía a las historias y poder hacer de esas conversaciones una manera de tejer formas de respuestas que honren los intereses de las personas, sus propias convicciones, esperanzas y anhelos. Eh, Nada, pues quizá podamos aprovechar este momento para preguntas, comentarios, resonancias, y por acá les voy escuchando y leyendo. Mm. Por acá en el chat comenta Juan Manuel Hernández Aguilar, muy importante, todos los duelos vienen con su mundo. Yo incluiría, todos los duelos tienen su sentido ontológico. Justo, justo. En efecto, Juan Manuel, eh, de ahí que sea importante, éticamente importante, no atribuirles un único sentido a todos los duelos, ¿no? Como si así lo fuera. Justo. Gracias. Ok, doctor, vamos a hacer la dinámica. Muchísimas gracias. Está muy interesante el tema. Muy, muy interesante. Creo que todos aquí hemos tenido una pérdida de cierta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer preguntas primero, doctor, en el auditorio. Se las vamos a formular desde acá, desde este micrófono, para que usted la escuche bien. Luego pasamos al chat de las preguntas que nos estén haciendo ahí. Ya un estudiante está pendiente de las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio, ok, perfecto. Si quieres, te puedes acercar, ¿no? Pues es necesario para que pueda escuchar el doctor. Por favor. Ah, bueno, allí está el micrófono. Jorge, préstaselo para ver. Sí, sí, ya ahí, tranquilo, porque ya tenemos aquí el de... Perfecto, ahora. Muy bien. ¿Me ¿Te escucha, presentas, profe? por favor? Sí. Súper Listo. bien. ¿Me escucha? Sí, gracias. Bueno, profe, mientras usted estaba dando la ponencia, a mí me surgió una pregunta. Me dice si se escucha mal, porfa. Teniendo en cuenta que usted estaba mencionando en las definiciones ontológicas que nos daba Heidegger, la del duelo, a mí me surgió de que usted sabe que usted también estaba mencionando que un punto importante que usted mencionó de Heidegger es que el ser con otros. Entonces, el duelo en verdad puede afectar el mundo existencial entre las personas, teniendo en cuenta que usted mencionaba que nosotros teníamos de cierta manera una coexistencia, que somos el ser con otros. Entonces la pregunta es que si el duelo en realidad puede afectar ese mundo existencial entre las personas. Súper buena pregunta. Y completamente sí. Es decir, lejos de esta comprensión positivista del duelo voy a decirlo de manera súper absurda, como de, tengo esta taza y la pierdo y yo sigo intacto al respecto de esta pérdida. Existencialmente, relacionalmente, las pérdidas, cuando perdemos a alguien o algo que amamos, dado que somos seres relacionales y dado que nuestra identidad nace de nuestras relaciones, a partir de nuestras relaciones, cuando perdemos a alguien o algo que amamos, también perdemos partes de nuestro ser en el mundo. Lo decía la filósofa, lo dice la filósofa Judith Butler, ¿no? Los duelos son experiencias desidentitarias. Es decir, que cuando perdemos a alguien o algo que amamos, también perdemos partes de nuestra identidad. En términos heideggerianos, partes de nuestro ser en el mundo. Cambia nuestra existencia. Recordarán muy probablemente esas expresiones de es que quisiera ser como antes, es que quisiera ser la de antes. El tema acá es que la muerte nos transforma. No solamente transforma el cuerpo de las personas que amamos y los convierte en cadáveres, ¿no? Por decirlo crudamente, la muerte también nos transforma, nos vuelve otras y otros. Y ahí jugando entre Heidegger y Judith Butler, acompañar a una persona en duelo es acompañar también
dicha transformación. Y esta transformación, además, no es una transformación que pueda enunciarse positivistamente respecto a una transformación tipo coaching de te voy a transformar y convertir en una mejor persona, ¿no? O una persona con tales cualidades, etcétera, sino que es una transformación de la cual no podemos saber de antemano en quién nos convertiremos, en quién devenimos. Eh, Mucho de mi acompañar a personas en duelo tiene que ver con ello, noto que ahora, después de que perdí a mi hermano, me decía un chico, un hombre, me he vuelto alguien más sensible. Cuando sé de una amiga que perdió a alguien, no puedo no conmoverme, ¿no? E intento como acercarme y ver de qué maneras poder apoyarle, ¿no? U otra persona me decía, ahora que perdí a mi mamá, como que hay cosas que me pasan lindas en la vida, pero no las logro sentir por ahora con tanta intensidad como la sentía antes, como si mi alegría no fuera tan intensa o no la sentía tan cercana como la sentía antes. En términos generales, en efecto, el duelo nos transforma y cambia nuestro mundo existencial, nuestra experiencia existencial, nuestro ser en el mundo. Profe Arturo. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Bien, bueno, antes que nada agradecerte de verdad por tu presentación, por la generosidad en el tiempo. Y bueno, de pronto mi pregunta va a iniciar un poco densa, eh, pero es que me interesa mucho cómo la relación que estás haciendo eh, con estos principios conceptuales de la filosofía de la existencia y lo aplicas a algo muy concreto, ¿no? Que es una genialidad. Entonces, seguramente te habrás topado con un concepto, Unheimlich, que lo traducen algunos por inhóspito, que también Freud lo trabaja un poco, y que en Heidegger habla sobre lo terrible de la angustia, ¿no? Lo terrible de la angustia que es el sentirse fuera de hogar, no reconocer, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar si en tu experiencia que llevas como tanatólogo, como psicólogo, has tenido una experiencia de algún paciente digamos, cumpla esta descripción ontológica y conceptual de sentirse Unheimlich justamente por la revelación de la angustia frente al ser para la muerte, ¿no? Entonces, si lo has tenido y cómo desde tu reflexión puedes, digamos, orientar nuevamente a esta persona a volver al mundo de la vida, ¿no? Y salir de los Unheimlich. Esa es como mi pregunta. Gracias. Claro, claro. Qué buena pregunta. Sí, la angustia aparece en las historias de algunas personas a las cuales acompaño. Curiosamente, ¿saben? No tanto en quienes vienen por una muerte ya dada, una muerte de la cual se tenga certeza. Sobre todo en quienes, ahora que te escucho haciéndome esta pregunta, sobre todo en quienes más he escuchado y sentido y acompañado dicha angustia, tiene que ver con, uno, el tema de la desaparición forzada, el no sé dónde está mi hija, no sé si sigue viva o no, no sé si la están torturando o está muerta, por ejemplo. También como personas que están viviendo la proximidad de la muerte de un ser muy querido. Y ver vinculándolo con las directrices de este coloquio, ver este ser lidiando con la enfermedad y con el dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Me decía una mujer acompañando a su mamá en sus últimos días, no sé qué hacer con tanto dolor de mi mamá, ¿no? En donde ni siquiera todos los medicamentos paliativos para justamente paliar el dolor, ni aún así dejaba de vivir con tanto sufrimiento. Me dice, ya no sé qué hacer para que mi mano sufra tanto. Y día tras día me acuesto con el temor de que al despertar esté muerta, por ejemplo. Y también
he acompañado y escuchado esas experiencias de angustia con personas que han sido víctimas de violencias, de catástrofes, ¿no? Como por ejemplo, acompaño a un hombre que vivió una experiencia de secuestro en este mismo año, ¿no? 3 días secuestrado, torturado, amenazado día tras día respecto a que iba a morir. Me decía, yo tenía los ojos vendados y solamente escuchaba las pistolas, ¿no? Cómo cargaban y descargaban las pistolas. Escuchaba los cuchillos, me decían que iban a cortar el cuerpo de mi compañera que estaba al lado mío y que los iban a obligar a verla. Y pasa el evento, pasa esta catástrofe y ahora va a su comunidad de vacaciones y no logra dormir con tranquilidad por temor de que le ubiquen y vayan por él nuevamente, ¿saben? Em, Algo que suelo hacer con respecto a la experiencia de la angustia es, uno, definitivamente ser hospitalario con la angustia, es decir, escuchar la angustia. ¿Qué es lo que la angustia nos dice? Por supuesto que es una experiencia incómoda, no disfrutable, evidentemente, pero también que la angustia nos cuenta historias y la angustia también nos dice respecto a lo que nos importa en la vida. La angustia también es un testimonio de lo que estamos cuidando en la vida. Y justo por ahí me importa mucho hacer de la angustia un motor, como dirían existencialmente, un motor existencial, hacer de la angustia un pasaje a la toma de acciones, al emprendimiento de ciertas acciones que puedan privilegiar el cuidado de lo que nos está importando, ¿no? ¿Cómo hacer? Digamos que la pregunta acá es, ¿cómo hacer de la angustia una forma de cuidado? Muy al sentido heideggeriano, ¿no? ¿Cómo hacer de la angustia una práctica del cuidado del ser de lo que amamos y que estamos temiendo perder, así como del cuidado del ser de nosotras y nosotros mismos que está viviéndose en riesgo o en amenaza? Hacer de la angustia una práctica del cuidado. Decía al inicio de la respuesta que, curiosamente, no escucho tanto la angustia cuando la muerte ha acontecido, porque es interesante cómo muchas personas cuando la muerte sucede, se torna en certeza, ¿saben? Como ya sucedió, ya sé qué pasó. Y es como un pasaje en donde de lo vivo a lo muerto, que, insisto, no significa que por muerto carezca de existencia. Es otro modo existencial, pues. Pero hay un pasaje de lo vivo a lo muerto y no ya en ese intermedio entre lo vivo y lo muerto, que es lo que, a mi parecer, propiamente es un generador de angustia. Espero haber respondido un poco claramente, Arturo. Gracias, claro que sí. Que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta que tengo aquí de YouTube. Esta pregunta la es un fenómeno inefable. Es un sentimiento que puede ser egoísta. Esto lo siento yo. Ahora, ¿cómo puedo entender que los demás sienten igual o más que yo la pérdida en común? Perdóname, compañera, que el inicio de la pregunta no lo escuché porque se me pasó la pantalla. Claro que Eh, sí. por favor, gracias. Leimeris dice, la experiencia de pérdida es un fenómeno inefable. Es un sentimiento que puede ser egoísta. Esto lo siento yo, dice ella. Ahora, ¿cómo puedo entender que los demás sientan igual o más que yo la pérdida en común? Sí, gracias, gracias. Eh, Esto es bien importante porque justamente cuando acompaño familias en duelo, lo propiamente correcto sería decir familias en duelos, porque aun cuando se está hablando, entre comillas, de una misma persona, en realidad no es la misma persona fenomenológicamente de la cual se habla,
no es la misma pérdida, porque, volviendo a insistir en ello, si el duelo tiene que ver con una experiencia relacional, necesitamos reconocer que cada duelo alude a una relación en específico. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy acompañando a un padre y una madre latinos que viven en Estados Unidos, que su hijo nació en Estados Unidos y muere en otro estado, un chico de 21 años, mientras que él dice, yo trato de ir al trabajo y no pensar en esto porque así logro sobrellevarlo mejor. Y ella, la mamá, dice, yo lloro todo el tiempo. Y en ocasiones, él se preocupa por ella, diciendo, ¿no le hará daño tanto llorar? Y ella se preocupa por él. Dirá, ¿no le hará daño evadirlo? ¿No? La cuestión acá es que no es el mismo duelo, coma, no es el mismo hijo del cual me hablan. Esta madre y este padre me hablan de dos hijos distintos, me hablan de dos historias distintas, me hablan de dos relaciones diferentes y en consecuencia me hablan de dos formas distintas de responder a su pérdida. Algo que, a lo cual yo les invito cada que les veo es a intentar hacer de este espacio terapéutico un lugar donde quepan las diferencias, un lugar donde no intentemos competir respecto a quién está mejor, llevando mejor un duelo o quién se le pone más pronto. El tema no va por ahí, el tema va, en este caso, específicamente, en poder comprender cómo cada uno vive un duelo de manera bien distinta, porque son relaciones distintas, y hacer de ese espacio una invitación a que ellos puedan vincularse desde sus diferencias, ¿no? Entonces, mi invitación es a podamos reconocer que cuando estamos perdiendo a alguien o algo, la persona de un lado, aun por la mayor cercanía que tengamos, no lo va a vivir igual que nosotros y nosotras. Y eso no es propiamente algo malo, pues. Con las ganas de que no caigamos en la trampa de, es que yo no te veo llorando, parecería que a ti no te importó, ¿no? Son formas distintas, vínculos distintos. Intentemos hacer de el duelo un lugar donde podamos albergar las diferentes formas de experiencia sin que una sea propiamente mejor que otra. Solo son diferentes. Muy bien, doctor. ¿Alguien tiene una última pregunta en el auditorio? Doctor Pedro, el profe Pedro. ¿Quién le puede...? Ok. ¿Quién tiene el micrófono que nos lo pueda prestar, por favor? No, no lo va a escuchar. Debemos tenerlo en micrófono. Bueno, doctor, muy buenos días. Buenos días. Del mundo terapéutico, desde allí quisiera hacerle la pregunta y más también relacionado con el mundo de la psicología y pues teniendo estudiantes acá que puedan escuchar parte de ello. Y es relacionado con esto que está ocurriendo frente a la pulsión suicida, ¿no? O todo este contenido frente a lo mismo. Y es, por ejemplo, sabemos que Freud y Lacan nos hablan del mundo objetal, ese mundo objetal que de alguna manera frente a la pérdida también nos genera algo, ¿no? Como seres humanos. Usted ahorita mencionaba algo de la preconcepción, es decir, esas parejas que planifican traer los hijos al mundo, ¿no? Y que desde ese deseo se puede ver inconscientemente, ¿verdad? El amor que ya está reflejado en ese hijo, ese niño o niña que voy a traer al mundo. Desde el mundo terapéutico me he encontrado con algo y es la relación que hay cuando probablemente un niño o una niña ya pues consultando como adultos tienen una relación en cuanto a la pulsión suicida y es que no fueron planificados de alguna manera. Entonces eso me lleva a hacer una pregunta y es en el contexto actual que estamos viviendo, si desde el mundo terapéutico se le ha presentado la relación entre las pulsiones suicidas o lo que estamos viviendo ahorita de las muertes constantes frente a lo mismo, relacionado con la planificación o el deseo de esos padres frente a traer los hijos al mundo. Entonces por ahí va la Mm, mm. mencionado. Muchas gracias, profesor. Eh, en ese sentido estricto, no me ha pasado tanto escuchar o atestiguar experiencias de suicidio vinculadas con una no planeación o un no deseo de nacimiento de este ser, ¿no?
aunque no lo dudo, como que puedan haber ahí como bastantes líneas de exploración e investigación. Lo que sí me ha pasado, digamos que con respecto a mi trabajo frente al suicidio, no sé cómo se halla en Colombia. Acá en México va cobrando cierta visibilidad una rama de estudios llamada suicidología. No sé qué tan presente esté allá en Colombia. El tema acá es que, aun cuando es interesante, gran parte del discurso hegemónico de la suicidología, por lo menos en lo que respecta a México, tiene que ver justamente esta lealtad positivista, ¿saben? ¿No? Como terapias basadas en evidencia, etcétera, etcétera. En mi acompañamiento y en mi trabajo frente al suicidio, tanto en personas que están ideando el suicidio, tanto con personas que lo intentan y no lo logran, tanto con personas que vienen acá por el suicidio de un ser querido, lo que yo más encuentro son contextos de violencia. Es decir, ¿saben? Recientemente, el mes pasado, en septiembre, se le conoce como el mes amarillo, ¿no? En aras de la prevención del suicidio, etcétera, etcétera. Y hay un montón de narrativas hegemónicas que tienen que ver con esta vinculación entre suicidio y depresión, ¿no? De ahí que se haga el movimiento hacia pensar suicidio igual a enfermedad mental, ¿no? Hay un libro súper interesante que toma distancia al respecto, llamado La libertad fatal, del antipsiquiatra Thomas Szasz, ¿no? Es un libro bellísimo y súper importante, en donde justamente él propone desvincular el suicidio de la enfermedad mental, de su patologización, en tanto que no todas las personas que se suicidan están padeciendo un trastorno mental en el sentido psicopatológico de la expresión, para empezar. Y por otro lado, lo que yo sí me encuentro en mi acompañar existencial a personas frente al suicidio son contextos de precariedad y de violencia. Y esto para mí es siempre bien importante nombrarlo, como si de algún modo nos llegase a interesar o al Estado le llegase a interesar la prevención del suicidio, dicha prevención no responde a patologizar a las personas con ideación suicida, sino a cuestionar los contextos de violencias, abusos de poder, ¿no? Precarización, estigmatización y discriminación en los cuales nacen intentos e ideaciones suicidas, ¿no? Porque a mí, de pronto, por lo menos en lo que respecta a México, me parece que hay una doble moral ahí, ¿no? Como por un lado, sí hay que preocuparnos por las personas que intentan quitarse la vida, pero por otro lado, hay una indiferencia tremenda con respecto a las violencias que se suceden día tras día, ¿no? Y creo que no podemos hablar de prevención del suicidio sin hablar de justicia social, sin hablar de derechos humanos, sin hablar de dignidad. Yo más bien lo trabajo un poco más desde ahí, aunque no niego la posibilidad de que hayan esas experiencias de suicidios consumados vinculados a no deseos del nacimiento, ¿no? Que quizá los llevaría como una especie de hermenéutica un poco, una hermenéutica de la sospecha a la Freud, ¿no? Al psicoanálisis tradicional un poco, pero no dudo que haya por ahí cosas por explorar y escuchar, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta hacemos para cerrar ya. Bueno, un estudiante, doctor, qué bueno que otro estudiante, dos estudiantes. Bueno, por favor, el micrófono. ¿También? Ok, claro que sí. Entonces hacemos esas tres últimas preguntas, por favor, porque ya estamos un poco pasaditos del tiempo que teníamos cronometrado. Muy bien, iniciamos con la estudiante. Adelante. Buenos días, mi nombre es Sandra Rada. Mi pregunta es, doctor, usted hablaba de algo sobre las personas que tienen una enfermedad terminal. Entonces, se refiere a aquellos que conociendo su condición buscan hacer cosas para dejar esa huella o experiencias mientras están con vida. Mi pregunta es, si cada uno tiene una manera diferente de aceptación ante cualquier circunstancia, en este caso saber que se van a morir, pues se van a morir pronto por causa de esa enfermedad, ¿cómo tener esa tranquilidad sabiendo que después de la muerte realmente se espera algo diferente que quizás ellos aún no entienden o no saben, pues después de eso que vendrá?
Porque claramente existe un libro real que nos habla de las experiencias reales y es la Biblia. Y eso lo vemos en Lucas 16. Pues, ¿se echaría a un lado lo que dice ella o se basarían en otras cosas? Mm, muchas gracias. Creo que hay acá un gesto de esperanza que yo escucho, un acto de esperanza, mejor dicho, que yo escucho en las personas enfermas terminales, ¿no? Mejor dicho, en las personas con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa. Yo lo que escucho es un acto de esperanza, como a mí me gustaría que se pudiera llevar a cabo esto, ¿no? Dejar esto a mi hija, a mi hijo, etcétera, etcétera. Y que sin duda, y que a pesar de ello, la vida de nuestros muertos un tanto reposa en nuestros hombros, ¿no? Respecto al cómo continuamos con su legado, cómo continuamos con sus luchas, sus esperanzas y cómo las llevamos a nuestros mundos, ¿no? Hay una filósofa francesa que trabaja a partir de un libro llamado A la salud de los muertos, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, con cómo nos vinculamos con los otros modos de existencia de nuestros muertos para continuar con sus legados, para continuar con sus obras. Y creo que esto entraría más bien en una práctica de la esperanza, de lo que deseamos para un futuro que no viviremos, pero que puede continuar a partir de otros brazos, otras luchas y otras voces. Gracias, doctor. ¿La otra estudiante? Hola, adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta va muy relacionada al contexto que se está viviendo ahora en la ciudad de Barranquilla. Actualmente hay un alto índice de suicidios y esto ha venido aumentando pues las campañas de prevención para la población de los jóvenes y los adolescentes en las universidades, en las calles, etcétera. Pero existe una doble contradicción y es que queremos prevenir sin tocar el tema de la muerte, porque cuesta tanto hablar de la muerte si es un proceso biológico y natural del ser humano. Me gustaría conocer la perfección que tiene usted acerca de eso. Muchas gracias. Claro que sí. Pasa de manera muy similar aquí en México. Tanto que hablar de la muerte, curiosamente, a pesar del Día de Muertos, tanto hablar de la muerte como hablar del suicidio se vuelven tabús. Incluso lo vemos en redes sociales, ¿no? Cuando utilizamos la palabra suicidio, como una especie de vigilancia ahí, ¿no? Como de ese tipo de publicaciones son peligrosas, porque pueden incitar al suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos prevenir algo de lo cual no podemos hablar, para empezar. Entonces, justamente, necesitamos hallar y crear espacios donde poder hablar del suicidio, porque hablar del suicidio no siempre es un intento de suicidio. Hablar del suicidio también en muchas ocasiones es una forma de protestar por las condiciones de vida en las que estamos viviendo. Y dar el suicidio también es una protesta respecto a estas condiciones de vida no son dignas de vivir, ¿no? Entonces, necesitamos hablar de él para poder prevenirlo, sin duda. El micrófono para el profe. Ya, bueno, se coló otro. Bueno, adelante, no queremos terminar. Aquí hay otro estudiante, adelante. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenos Claro, días. claro. Doctor, muy buenos días. Gracias por su intervención y por compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Me escuchan? Ponlo así ¿Sí? directo, así, así. Eso, así. Ok, Y un ahora poco sí. más arriba. De pronto más que una pregunta, yo quería como hacer de pronto apología a algo que usted estaba mencionando en su intervención y también hacer referencia a lo que preguntaban las dos compañeras. Es difícil o de pronto nosotros no hemos aprendido a dialogar sobre la muerte o a comprender ese proceso de muerte que pues todos vamos a llegar y cualquier familiar o cualquier persona cercana a nosotros tiene que experimentarlo. Lo digo y bueno, lo que usted decía que es más que un acto biológico, ¿verdad? Y también hacía referencia que aún más allá de un plano terrenal, aún después que partimos, nuestra existencia, valga la redundancia, seguimos existiendo, seguimos haciendo parte no de manera terrenal o no de manera física, pero seguimos ahí en los pensamientos y en la vida de cada persona. Y lo digo porque tuve una experiencia pues muy cercana y la partida de esa persona
tuvo un proceso bastante complicado, pero la partida de esa persona ha como permitido que otras personas muy cercanas a ella realineen o reestructuren su proceso de vida. Entonces, es como importante que todos acá tengamos en cuenta eso, o que aprendamos que la muerte hace parte también, pues, en ese proceso de vida. Completamente, Gracias. completamente. Muchas gracias a ti y solamente por hacer eco a tu voz, en efecto, la muerte, tanto que forma parte de la vida y también transforma la vida. Dejemos que nos transforme también. Muy buenos días, doctor Osvaldo. Gracias por su excelente disertación. Mi nombre es Carlos Monsalve, filósofo, y me gustaría tener una intervención con relación a este aspecto tan interesante. Desde la filosofía aprendimos que la muerte es una de las cosas que despierta una reacción en el ser humano, una reflexión profunda, como otros aspectos también que existen alrededor del hombre para transformarlo, ¿no? Para hacerlo trascender. Y sobre eso muchas veces lo vemos en este mundo inmerso en lo comercial a través de las propagandas, en la forma, digamos, es una industria del cine que ha trabajado mucho el tema de memoria y olvido. Y hay una película que es Coco, ustedes conocen de la cultura mexicana, sobre la muerte, sobre todo el tema de la muerte y que es muy fuerte en México. Hay cosas que enferman a la sociedad y que son más allá de lo biológico. El caso, por ejemplo, del narcotráfico, que enfermó la sociedad colombiana, la sigue enfermando, y también hoy en día la mexicana, ¿no? El tema del narcotráfico. Es algo también que podemos ver en otras escenas donde se trata el tema de la vida, por ejemplo, como en la lista de Schindler, como en La vida es bella, como temas como el niño de la pijama de rayas, en fin, y obras literarias que hablan sobre este tipo, ¿no? Que de alguna manera es el proceso de reflexión a ese tema de memoria y olvido, pero también es el tema de la sociedad como tal. ¿En qué momento la sociedad, estamos viendo, por ejemplo, el caso de la tautología, la suicidología que está aumentando, entonces estamos viviendo una sociedad para la muerte, o qué tanto está en ese aspecto la sociedad enferma que necesita ser tratada en este aspecto y que adicionalmente a esto necesitamos una reflexión para la vida? Entonces voy a ese proceso, ¿no? Súper, súper interesante. Creo que esa es la última pregunta, comentario. Eh, trataré de ser como puntual para no robarles mucho tiempo. Em, hay algo que a mí me importa muchísimo en lo que respecta a la tanatología, que tiene que ver con su dimensión política. Se le conoce como tanatología política, a este tipo de exploraciones e intereses. Como tanatólogos, tanatólogas, como terapeutas también, como estudiantes de psicología también, necesitamos posicionarnos ética y políticamente respecto a la sociedad en la cual habitamos y de la cual formamos parte y co-creamos. Porque, en efecto, no solamente estamos hablando de los duelos y el amor que se encuentra en cada historia de duelo, sino también dedicarnos a la tanatología implica también dar cuenta de lo que se le conoce como las muertes que no debieron ser, que alude a las víctimas del narco, de la trata de personas, de la desaparición forzada, feminicidio, el genocidio. Estamos viviendo siendo testigos de un genocidio, ¿no? De diversos genocidios. Y esto nos lleva a hacer de nuestras reflexiones, situar, señalar, visibilizar esto que se le conoce como la necropolítica, como estas lógicas creadoras de muertes, ¿no? Esas lógicas que fabrican muertes. También necesitamos no solamente dar cuenta de ello, sino también posicionarnos ante ello. Nos tocará preguntarnos como sociedad, como facultades, universidades, como profesionistas, cómo luchar en contra de esta fábrica de muertes, de esta fábrica de muertos, ¿no? Porque siguen sucediendo y porque
dedicarnos a la terapia no nos exime de esta responsabilidad social. Aquí en terapia, aquí en el consultorio, también es un lugar de lucha. También es una forma de posicionamiento político frente a estas injusticias que siguen pasando en nuestros territorios, en Latinoamérica. Sirva también esta pregunta, profesor, y esta conferencia como una invitación a sigamos luchando. Muchas gracias. Doctor Osvaldo, muchísimas gracias. Nos quedamos con eso que nos dijo. Para cerrar, sigamos luchando. Gracias por ese mensaje y por todo su conocimiento. Sin duda alguna no lo queremos despedir, pero ya tenemos que continuar. Pero muchísimas gracias, así que lo despedimos y que tenga una feliz resto de tarde, doctor Osvaldo. Gracias. Un abrazo para todas y todos y que sigan teniendo un excelente coloquio. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer un breve receso, vamos a hacer un coffee break.